Buenas tardes, soy José Carlos Benítez Hernández y esta es la exposición acerca del proyecto integrador de la materia de fomento a la lectura. Okay. Bueno, para empezar, el planteamiento nos pide que digamos cuál es el libro que elegimos, qué personajes se utiliza, el lugar, el tiempo. Junto con este video voy a enviar la ficha de la lectura. El libro escogido fue La Guerra de los Mundos y bueno, vamos a empezar aquí. Los personajes de este libro podemos tener el principal, que es el narrador, que es un personaje del cual nunca se menciona el nombre. De hecho, en el libro casi de ningún personaje se menciona el nombre, ni del narrador, ni del hermano, ni de la esposa, ni del artillero, ni del cura, etcétera. Hay una pareja ahí que tiene una interacción con el hermano del narrador. Ese sí menciona el nombre, pero no es relevante. También unos astrónomos, etcétera. Bueno, el lugar es en Londres y en tiempo es a finales del siglo XIX. Lo que vamos a hacer aquí es explicar capítulo a capítulo. Tengo aquí un pequeño resumen que hice. Y bueno, solo para recordarme las partes. El primer capítulo se llama La víspera de la guerra. En este capítulo solamente se presenta el protagonista, dice que está en un observatorio con un astrónomo que se llama Ogilvy o Chilby, no sé cómo se pronuncia, se escribe Ogilby, que es un astrónomo muy famoso, el cual está viendo Marte, ya que Marte está presentando unas explosiones que pues, se salen de lo normal. Aparecen nubes de fuego, etcétera. Y eso le llama la atención. El astrónomo piensa que todo esto es debido a que está golpeando Marte, a que lo está golpeando una lluvia de meteoritos. Y así empieza la primera parte del libro. El segundo capítulo se llama La estrella fugaz. Habla de un cometa que cae y golpea a unas 100 millas de donde está el observatorio. Y pues piensan que es un meteorito común y corriente. Bueno, para esto, este meteorito cae un tiempo después de la primera explosión. Las explosiones registradas fueron alrededor de 10. Ya luego se ve qué significa cada uno. Ahora, cuando pasa esto, van a verlo. Y se dan cuenta de que no es un meteorito, sino que es una estructura en forma de cilindro que es metálica de un metal que no conocen. Se ve que es una estructura que no está hecha naturalmente. Y al estar, como está todavía de que acaba de entrar la atmósfera y está muy caliente, el astrónomo dice que... bueno, escucha ruidos que golpean. Y el astrónomo dice que debe haber gente adentro, que debe haber hombres que se están quemando, así que tratan de abrir, pero en realidad no hay ninguna forma por afuera, no hay nada como darle la vuelta, no hay absolutamente nada. Y no se pueden acercar porque hace mucho calor. Al final deciden irse y hablan con un periodista que se llama Henderson. Y este periodista empieza, pues manda telegramas de que acaba de caer un meteorito de una estructura muy rara que no parece natural, etcétera, y empieza la gente a hacer bola ahí. Ahora, este capítulo se llama En el parque de Horsell. Esto es donde cae el primer meteorito, bueno, que ya no se va a llamar meteorito, que es el primer cilindro. Y es también donde se dan cuenta más que nada de que empiezan a relacionar con las explosiones de Marte. Se dan cuenta de que es algo que no fue, que puede haber sido hecho por algo por alguien inteligente, puede ser por los humanos, por alguien, etc. Y aquí termina cuando está un hoyo, que es donde está este cilindro, y alrededor se empieza a juntar mucha gente, y de hecho empiezan a hacer como si fuera una feria, empiezan a vender comida, empiezan a llevar animales a pasear, etcétera. Bueno, después de eso hay un capítulo que se llama El cilindro se abre. Este es lo que estaba explicando hace rato, que era un cilindro que tenía muy raro. Durante los capítulos pasado y hablan de la rosca esta, que es como de medio metro, poco más, que empieza a abrirse, pero que se está abriendo desde adentro, ya que ellos no lo pueden hacer por sí mismos. En este capítulo pues hablan de que se empieza a abrir y te dan una primera idea de cómo son los seres que estaban dentro de ese
dentro del cilindro, que son unos seres grises con tentáculos, con ojos grandes, tienen un pico parecido a boca, etcétera. Y pues este capítulo no pasa nada, solo dicen esto pasa y pues la gente se asusta y empieza a irse. Ahora, el siguiente capítulo se llama El rayo calórico. Habla de que el cilindro salió como una especie de torre. Bueno, ellos hablan de un humo, pero se da a entender que es una torre con una especie de espejo. Y este espejo empieza a apuntar a todas las personas que están alrededor. Y empieza a apuntar con un rayo que incendia todo lo que toca. Este rayo no se puede ver, no se dan cuenta, solamente se dan cuenta porque incendia blanco donde pega el rayo este. Y empieza a incinerar a todas las personas, toda el área, los árboles, etcétera. Aquí es donde el protagonista corre y se va buscando su casa. Bueno, para esto, este, las primeras personas que este rayo quema son el astrónomo que comenté al principio, Ojibli, Henderson, el periodista, y otros científicos que su plan era ir y hacer comunicación con los extraterrestres. Siguiente capítulo se llama Cómo llega a casa. Este capítulo solamente habla de cómo pasa por el campo, que tiene mucho miedo de que el rayo lo alcance por atrás. Llega a su casa, habla con su esposa. Habla con más gente. Esta gente no le cree lo que está diciendo, piensan que está diciendo mentiras. Habla con su esposa, la cual sí le cree y se asusta mucho y dice que están en peligro donde están. Solamente que le dice. Él se empieza como que a engañar solo, diciendo: no, va a venir el ejército, los van a detener. Él, están fijos, solamente tienen como radio de ataque ahí en el lugar donde están, etcétera. También dan como ventaja que la gravedad del planeta Tierra es mucho más alta que Marte y los seres estos, por consiguiente, serían muy lentos. En la noche del viernes se llama. En esta en este capítulo lo que pasa es que el ejército llega y empiezan a marchar hacia donde están estos extraterrestres. Marcianos los mencionan ahí. Y bueno, otra parte importante que sucede aquí es que cae el segundo meteorito, que es otro cilindro. Como si recuerdan, les dije, las explosiones fueron alrededor de 10, 11. Bueno, que estuvieron registradas cuando lo estuvo viendo el astrónomo. El capítulo que sigue se llama Comienza la lucha. Este capítulo habla ya de cómo el ejército va y trata de atrincherarse, trata de atacar ahí el cilindro. El problema es que llegan con cañones, etcétera, y los marcianos pues hacen exactamente lo mismo, destruyen a todos con el rayo calorífico y no queda absolutamente nada. Ya en este punto pues la gente ya empieza a creer y ya empiezan a asustar si quieren irse. De hecho, el protagonista va con un dependiente de un hotel y le pide rentarle el carro, y con ese carro intentan irse a otra ciudad, que es donde él tiene unos primos, intenta llevarse a su familia para allá. Ahora, durante la tormenta, este capítulo habla ya de que llegan con sus primos, que ya está todo más o menos tranquilo allá donde están. El único problema es que en este día cae el tercer cilindro, y como recuerdan, pues van a venir cayendo todos seguidos de aquí en adelante. Aquí habla de que está lloviendo, que hay una tormenta muy fuerte, de que empiezan él regresa a entregar el carro, se da cuenta que el hotelero está muerto, así que se va a su casa y se encierra. Desde la ventana. En este capítulo lo que pasa es que, como él está encerrado en su casa, ya que dejó a su esposa ya con su primo, y llega y empieza a escuchar un ruido, alguien empieza a hablar. Y empieza a decir: oye, ¿quién está ahí? Y el protagonista le habla y se da cuenta que en realidad la persona que está ahí es
Es un soldado artillero, lo mencionan en el libro, que era parte de los que fueron a atacar a los marcianos. Solamente que sobrevivió, fue al parecer el único de su pelotón que sobrevivió y pues estaba muy asustado y se fue a encerrar en una casa. El capítulo este termina donde comen, el soldado le explica qué pasó con sus compañeros y ya, bueno, todo esto es en la noche y ya que es de día, lo que pasa es que empieza a ver alrededor y empieza a ver cómo todo está destruido. O sea, como si hubiera pasado una guerra, pero que llevara años de estar pasando la guerra ahí. La destrucción. Ya por la mañana ellos quieren irse. El protagonista quiere ir a donde está su esposa y el soldado quiere ir a Londres para juntarse con su regimiento. Ahora, el camino hacia donde estaba la esposa del protagonista hay un puente y este puente está tapado por los marcianos. Y del otro lado ya estaban juntando, los batallones ya estaban juntándose para poder pues defenderse un poco. Pusieron cañones y hay una parte de este capítulo donde con los cañones logran golpear una de las máquinas que ya están levantadas y ya se están moviendo y, y logran volarle un pedazo del metal que lo recubre y se dan cuenta que además de ese metal, abajo del metal cae carne. Así que yo en esta parte no entendí muy bien si era carne de un tripulante de la máquina o la máquina tiene un componente biológico. Ahí te lo deja tu imaginación. En esta parte tumban una máquina de estas, la empiezan medio a destruir, cae en el agua, el rayo empieza a calentar mucho el agua, el protagonista está en el agua y pues empieza a irse de ahí. Ahora ya que está en esa parte se sale del río y se mete en un lugar, en una casa que está ahí cerca y se encuentra con un cura. Y el cura pues ya está, se ve que está muy afectado por la situación y empieza a quejarse, empieza a decir que es un castigo divino, que todo esto es por culpa de las personas que cometieron pecados, etcétera. Ahora en Londres, aquí se corta la novela y pasa a otro, se te ponen en la piel de otra persona que es el hermano del protagonista. Este hermano tampoco tiene nombre, solamente lo mencionan como el hermano. Habla de que es estudiante de medicina en Londres y que quiso ir con su hermano hacia donde él vivía para ver más de cerca a los extraterrestres sin saber que era peligroso. Y estando ahí pues se encuentra con la guerra y con todo lo que pudo pasar ahí. Ahora lo que pasó en Surrey. En esta parte hablan de ese lugar, de cómo los extraterrestres se comunican entre ellos, de cómo destruyen a todos los ejércitos, de, de cómo de cómo los atacan también. De hecho atacan a uno de las máquinas de los extraterrestres, le tumban una pata, pero salen y la reparan en menos de un día. Y desde ahí ya se dan cuenta que la diferencia de tecnologías es mucho y no van a poder pelear contra ellos. En esta parte hablan de un humo negro. Este humo negro las naves la dejan por el piso y es como un veneno que mata todo lo que toca. Pero una persona se da cuenta de que este humo solamente se apelmaza en la parte de abajo. O sea, si estás en un lugar alto, si estás en un segundo piso, etcétera, este humo no te llega. Y como las máquinas pasan, dejan el humo y luego lo aspiran, pues es una forma de poder evitarlo. El éxodo de Londres. Este capítulo habla de cómo los londinenses, pues ya muy asustados, quieren irse, buscaban irse en tren, etcétera, y empiezan a colapsar todos los medios de salida de la ciudad. El Thunderchild. Este capítulo habla de que la gente está saliendo en barcos de vapor y existe un barco, un acorazado, el cual se llama Thunderchild, por eso el nombre, que está que es el último que queda de la flota. Y hay una parte donde empiezan a salir por barco. Esto estamos hablando todavía del hermano.
este, empiezan a irse por barco a Francia junto con una familia, el hermano, y los marcianos aparecen en la playa y empiezan a perseguir a los barcos de vapor, pues con la intención de destruirlo. Y el Thunderchild, que es este buque de guerra, empieza a dispararles. De hecho logra tumbar uno, y cuando va acercándose hacia otro, le apunta con el rayo de calor al barco y el barco se destruye en mil pedazos. Pero el barco, al destruirse, se lleva a los marcianos que estaban persiguiendo el barco de vapor, que es donde está escapando la gente. Y la gente queda pues entre feliz y triste, una porque se están logrando ir, y mal porque pues destruyeron el barco que los estaba cuidando. El capítulo se llama Aplastados. En habla de que están en una casa abandonada. Ya regresamos al protagonista normal. Está escondido junto con el cura en una casa abandonada. Aquí se da cuenta que el cura pues ya se está medio volviendo loco, no controla lo que come, no controla lo que bebe, empieza a gritar, empieza a amenazarlo de que va a gritar si no le da comida, va a gritar si no le da la bebida, etcétera. Aquí en la casa donde están llega un punto en que se destruye una parte, salen los dos lastimados y quedan pues una parte muy pequeña porque uno de los marcianos cae y aplasta el lugar donde están, por eso el nombre del capítulo. Ahora, esto habla de lo que vieron estando dentro de las ruinas. Lo único interesante, lo más interesante de este capítulo es que empiezan a ver ya directamente de cerca los extraterrestres, que pueden ver que no es más que una cabeza y tentáculos. No tienen órganos sexuales, no tienen tronco, no tienen nada. Solamente es la cabeza y los tentáculos. Y ven cómo se alimentan. Estos se alimentan de la sangre de los humanos, como si fueran mosquitos. Se la quitan como una jeringa y se la inyectan ellos. Ahora, los días de encierro. Habla del tiempo que estuvieron en esa parte el cura y el protagonista. Habla de que el cura no se medía, se quería acabar las provisiones, etcétera. Como si no se diera cuenta de que pues tienen que cuidar las cosas que tienen ahí. El capítulo siguiente se llama La muerte del cura. En este capítulo lo que habla es de que el cura empieza a gritar. Empieza a gritar que es un castigo divino, que está listo para que lo golpee a él y a todos los que están con él. Y el protagonista lo golpea en la cabeza, desmayándolo. Pero como estaba el cura gritando y ya hizo mucho escándalo, se dan cuenta los marcianos y van por él. Se meten y lo toman con un tentáculo y lo estiran y se lo llevan. Y el protagonista tiene que encerrarse entre maderas y carbones. De hecho hay una parte donde entra un marciano ahí donde está él y empieza a jugar con el carbón, o sea, a quitarlo. Pero como que no se da cuenta y se va. Ahora, el silencio. Este capítulo habla ya después de que esté en ese lugar, de que haya muerto el cura. En esta parte ya no se escucha ruido, ya no se escuchan los marcianos, ya no se escucha nada. Y el protagonista sale porque ya está quedándose deshidratado. Ya tiene 2 días entre los carbones y las maderas. Empieza a deshidratarse y sale a buscar agua y comida. Aquí se da cuenta que hay una hierba que está escarbando por todos los lugares. Hay una parte donde intenta comérsela, pero la hierba sabe mucho a hierro, y esta hierba crece mucho, se come los ríos, etcétera, y pinta todo de rojo y de morado en la noche. Aquí hay la imagen esta, se ve más o menos lo que describen ahí. Dice: el trabajo de 15 días es el próximo, o después de 15 días. Aquí habla de que sale y llega al pueblo y se da cuenta de que pues el paraje que ve no tiene absolutamente nada que ver con cómo estaba antes. Ve la hierba roja, toma agua de esa agua roja sin importarle que pueda pasar. Y en esta parte, como él ya no ve a ninguna persona, él empieza a pensar que es el único que quedó vivo de todo el planeta, al menos de toda la parte donde está. El capítulo El hombre Putney Hill habla de que se encuentra nuevamente con el artillero, el cual se encontró en su casa.
Y este artillero tiene unas ideas de que va a ser una civilización nueva, van a ser una civilización subterránea, etcétera. Y el protagonista como que se emociona y le sigue el juego y empieza a ayudarle a hacer un pozo y todo. Y a mitad de todo lo que está haciendo se da cuenta de que no tienen lo suficiente para hacer con lo que sueña esta persona. En la noche come, le ayuda, juega las cartas con él y en el momento que está dormido se va. En la ciudad muerta. Esta parte es una parte ya interesante porque el, el protagonista va a Londres y se da cuenta de que todo lo que está viendo ya no está viendo los marcianos, sino está viendo solamente la destrucción y empieza a ver las máquinas y a los marcianos como tal muertos y los empieza a ver en filas como si los hubieran acomodado. Pero ya no ve ninguno este ya no ve ninguno funcional, solamente empieza alcanza a escuchar a uno que se escucha como quejándose a lo lejos, va y se da cuenta que es una de estas de los marcianos el que está haciendo el ruido. Entonces se empieza a ver como todos empiezan a morir. Y bueno, al final el protagonista regresa a su casa, ya estando loco, una familia lo recoge, le da asilo, le da comida, le da cama hasta que empieza a recuperarse un poco más. Ya en este punto los marcianos ya no están. Parece que desaparecieron de un momento para otro, todos empezaron a morir. No se habla de qué forma murieron ni por qué, hasta el epílogo. Y bueno, en esta parte llega a su casa. Y en su casa pues se da cuenta que no hay nadie, está solo. Él está esperando encontrar a su familia porque el lugar donde la había dejado con sus primos estaba completamente destruido. Y al final escucha una voz que es su primo hablando con su esposa diciéndole que la casa tiene vacío mucho tiempo, que no es culpa de ella, que no se preocupe. Y él escucha, los ve, va con ellos y ahí termina la historia. Ahora el epílogo. En el epílogo explican que los marcianos murieron debido a las bacterias. Como los marcianos no tenían una percepción de la enfermedad ni de la putrefacción ni nada de eso, mataban a la gente, la dejaban toda empalmada, toda hecha bola y empezaban a crear gérmenes los cuales ellos no estaban preparados para aguantar, ya que en su planeta no existía nada de eso. Y empiezan a morir de enfermedades. Habla también de que no saben cómo funcionaba el rayo, que se hicieron experimentos con el humo, con el rayo, pero fueron experimentos que salieron muy mal y por lo tanto se decidió ya dejar de hacer experimentos. Y en la última parte hablan de que observan a ver a Venus, ahora los astrónomos, y se dan cuenta que hay indicios de que los marcianos, en vez como vieron que en la Tierra no pudieron, se fueron a Venus. Y ahí termina completamente el libro. Ahora comentarios. Los comentarios, pues el libro me gustó, se me hizo muy cortito, me hubiera gustado que fuera un poco más largo. Y bueno, voy a responder las preguntas que habla aquí el cierre de la exposición. ¿Qué he aprendido tras la lectura? Pues es una lectura de ficción, es una lectura literaria, por lo cual aprender solamente mejorar el hábito de lectura. Que creo que quiere destacar el autor. Aquí voy a hacer un poquito de trampa. El autor lo que quería representar con esto son las invasiones, pero las invasiones humanas, el imperialismo, no como tal extraterrestres, pero es lo que estaba representando. Esto yo lo busqué y pues comento lo que otras personas, otros autores opinan del tema. ¿Qué valoro? Valores, defiende el texto y que critica el imperialismo, critica las guerras. Defiende la persistencia, defiende la valentía, defiende la prudencia. Y bueno, ¿qué me ha gustado y qué no me ha gustado del libro? Me gustó el tema, me gustó cómo aborda todo con un desconocimiento que no te da muchos detalles porque pues te pone en la misma situación que está el protagonista. Y que no me ha gustado, no me gustó que lo sentí un poco corto. Y lo mismo que me gustó que no da muchos detalles, a veces no me gustó porque no entiendo muy bien, por ejemplo, si estas estructuras eran completamente
máquinas si eran parte biológica, etcétera. Hay cosas que no entendí muy bien. Ahora, ¿con qué personaje me siento más identificado? Mm, la verdad es que aquí no me siento identificado con ningún personaje, porque todo te lo hace ver por un narrador, o sea, todo lo ves desde afuera, como si estuvieras viendo una película. ¿Cuál es la escena que más te ha gustado? Mi escena favorita es el principio, donde se abre el primer cilindro, y es la escena que yo creo que es la más impactante, que se abre y empiezan a salir los marcianos, empiezan a quemar a la gente y todo eso. Este, pregunta si he leído diariamente. No, no leí todos los días. El libro lo leí en 3 días. ¿Por qué? Primero porque ya estaba leyendo otro libro y lo terminé antes de empezar este. No me gusta combinar las lecturas porque me confundo después y empiezo a combinar una con la otra. Y una de las cosas por las que yo no leo mucho es que si empiezo a leer es muy difícil que pare de leer. Así que este libro, por ejemplo, lo estuve leyendo de 80 a 100 páginas a la hora de acostarme, a la hora de dormir, y terminaba acostándome muy tarde. Y creo que es todo. En la bibliografía voy a dejar de dónde saqué el libro. El libro lo leí de forma virtual desde esta página. Y sería todo. Muchas gracias.